Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes también de lo que ocurre en el terreno nacional. Les contamos que el juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11. La prueba testifical se va a practicar en la Moncloa, hasta donde se va a desplazar el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, ha decidido citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado ha fijado para el próximo día 30 de julio a las 11 la prueba testifical y afirma que se va a practicar conforme establece el artículo 413, párrafo 12 de la LECRIM, por lo que será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, en este caso el complejo presidencial de la Moncloa. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dudó en abandonar su campaña de reelección en parte debido a las preocupaciones sobre la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para derrotar a Donald Trump. Es lo que informa este lunes Axios, citando a 3 personas familiarizadas con el asunto. Además, según el informe, la dinámica entre los equipos del vicepresidente y el presidente ha sido tensa en ocasiones y la Casa Blanca ha tenido la sensación a veces de que Harris no era una jugadora de equipo. Este desarrollo se produce después de que Biden se retirara de la carrera presidencial, mientras que los donantes y líderes del partido trasladaron su apoyo a Harris. En las últimas horas se conoció que ha recaudado casi 50 millones de dólares después de que Biden la respaldara. Pendientes también de posibles candidatos a competir con Kamala Harris, el senador estadounidense Joe Manchin compartía este lunes que estaba siguiendo el proceso para ingresar a la carrera presidencial de noviembre, es lo que informaba la CNN, decía literalmente: creo que pasar por algún tipo de proceso habría sido muy esclarecedor para todos, por eso estoy siguiendo el proceso. Creo firmemente, al igual que el expresidente Barack Obama y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que debería haber un proceso. Durante el fin de semana, Manchin pidió a Joe Biden que pasara la antorcha a una nueva generación, justo antes del anuncio formal de Biden de retirar su candidatura presidencial. Obama no respaldó a la actual vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial en su declaración oficial emitida anoche, sino que expresaba su apoyo a establecer un proceso del cual surja un candidato sobresaliente. Precisamente el propio Manchin acaba de aclarar este lunes que no se une a la carrera presidencial este otoño. Decía a la CBS News: no necesito esto en mi vida. Pedía un proceso vigoroso, posiblemente de 3 semanas, en un momento en el que además anunciaba que va a rechazar cualquier oferta para postularse a vicepresidente si Kamala se la extendiera, subrayando que es hora de una nueva generación. Mencionaba que estaba siguiendo el proceso de lanzar su propia candidatura, pero admitió que sería casi imposible debido a su salida del Partido Demócrata a principios de año. Kamala Harris apoyada por Joe Biden, pero ojo, porque hay dudas en el entorno, en el seno del Partido Demócrata. Pendientes también de Rusia, Kremlin ha valorado hoy positivamente las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acerca de la posibilidad de celebrar negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Dice, según la agencia EFE, que esto desde luego es mejor que las declaraciones de Kiev de excluir todo contacto con la parte rusa y con el jefe del Estado ruso, Vladimir Putin. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. En su opinión, por supuesto, hablar en un tono u otro de diálogo es mucho mejor que hablar de la intención de luchar hasta el último ucraniano. Sin embargo, decía Peskov, aún no podemos juzgar qué hay detrás de estas palabras de Zelensky sobre la opción de negociaciones, qué planes específicos se están discutiendo y qué acciones en esta dirección si la conversación es seria. Considera Peskov que hay que esperar a que se tomen algunas acciones concretas si es que las hay. Miramos también a Elon Musk. El director ejecutivo de Tesla ha compartido este lunes que la compañía planea tener robots humanoides genuinamente útiles en baja producción para uso interno para 2025, con el objetivo de una alta producción para otras compañías para 2026. El multimillonario proyectó previamente que este robot humanoide Optimus, que aún está en desarrollo, podría fabricar hasta 30.000 millones de unidades para satisfacer la demanda de tecnología, que podría funcionar como compañeros, niñeras y maestros. Musk presentó el robot Optimus de segunda generación de Tesla durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái a principios de este mes.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo, pendientes de la actualidad de las últimas horas en España, el foco puesto en Pedro Sánchez. El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar al presidente del Gobierno en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11. La prueba testifical se va a practicar en la Moncloa, hasta donde se va a desplazar el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, ha decidido citar a declarar como testigo a su marido, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado ha fijado para el próximo día 30 de julio a las 11 la prueba testifical. Afirma que se va a practicar conforme establece el artículo 413, párrafo 12 de la LECRIM, por lo que será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, en este caso el complejo presidencial de la Moncloa. Hay reacciones ya por parte del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, más tajante que nunca contra Pedro Sánchez. Dice que es el momento de que redacte su tercera y definitiva carta. Dice que es el momento de la dimisión del presidente del Gobierno. Escuchamos a Feijóo. Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Y ni siquiera porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo. Escuchémosle. Esto es lo que decía el señor Sánchez en el año 2017. Cito textualmente. Señor presidente del Gobierno, ¿usted se ha preguntado cuál es el marco de principios éticos que estamos exponiendo como nación ante el mundo por su declaración ante los jueces? ¿Lo que se va a escribir hoy en Europa con nuestro presidente declarando ante los tribunales? ¿Usted se ha preguntado si un presidente interrogado en los tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? ¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del Gobierno limpio de sospecha? Y acababa el señor Sánchez. Solo le queda una salida honorable. Presente su dimisión ante el rey esta misma mañana. Y acababa. No arrastre a España en su caída. Señor presidente, dimita. 26 de julio de 2017. Pues, en nombre del partido mayoritario de España, le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Su tercera y definitiva carta. Y precisamente, pendientes de dimisiones, hablamos de Joe Biden. Como saben, ha apoyado a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre, después de anunciar su retirada de la carrera electoral. En su comunicado, Biden se ha dirigido a los demócratas para señalar que no aceptará la nominación y concentrará todas sus energías en sus deberes como presidente durante el resto de su mandato. En el comunicado que colgaba en X, destacaba que ser presidente ha sido el mayor honor de su vida y si bien su intención ha sido buscar la reelección, ahora cree que lo mejor para el partido y el país es que se retire y se concentre exclusivamente en cumplir con sus deberes como presidente durante el resto de su mandato. Así ha subrayado que su primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como vicepresidente y que ha sido la mejor decisión que ha tomado. Por eso le ofrecía todo su apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de su partido este año. Precisamente Kamala Harris ha señalado que se siente honrada de contar con el respaldo del presidente y que su intención es ganar la nominación demócrata. En el comunicado este domingo ha señalado que hará todo lo que esté a su alcance para unir al Partido Demócrata para derrotar a Donald Trump. Kamala Harris ha recibido el respaldo inicial del expresidente Bill Clinton, de la secretaria de Estado Hillary Clinton, así como del importante donante demócrata y empresario Reid Hoffman, también, por ejemplo, de Alex Soros. Otros apoyos le han llegado de la senadora Elizabeth Warren, la senadora Tammy Baldwin y la representante Cori Bush, pendientes de los apoyos a Harris, que, eso sí, también suscita dudas en el seno del Partido Demócrata. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que ha logrado recaudar casi 50 millones de dólares en donaciones para su campaña presidencial en las 7 horas después de que fuera apoyada por Joe Biden como su sucesora para las elecciones de noviembre, tal y como recoge la plataforma ActBlue, una de las principales en las que se recogen las donaciones para el Partido Demócrata. Estas aportaciones proceden en su mayoría de pequeños donantes que apoyan la candidatura de Harris para ser nominada como candidata de ese partido en sustitución de Biden, que ayer anunciaba su retirada de la carrera presidencial.
El senador estadounidense Joe Manchin compartía este lunes que está siguiendo el proceso para ingresar a la carrera presidencial de noviembre, es lo que informaba la CNN. Decía que cree que pasar por algún tipo de proceso habría sido muy esclarecedor para todos, por eso está siguiendo el proceso. Cree firmemente, al igual que el expresidente Barack Obama y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que debería haber un proceso, es lo que subrayaba precisamente en una entrevista. Durante el fin de semana, Manchin pidió a Biden que pasara la antorcha a una nueva generación, justo antes del anuncio formal de Biden de su retirada de la carrera presidencial. El expresidente Barack Obama no respaldó a la actual vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial durante su declaración oficial emitida anoche, sino que expresó su apoyo a establecer un proceso del cual surja un candidato sobresaliente. Manchin se postulaba, sin embargo, acaba de aclarar en una entrevista con la CNN que no se presenta a la carrera presidencial. Dice que no necesita esto en su vida, pero que sí que cree que es necesario un proceso vigoroso, posiblemente de 3 semanas, y que deben dar paso a una nueva generación. Pendientes también del compañero de fórmula de Kamala Harris, las casas de apuestas muestran que Pete Buttigieg es el favorito para ser seleccionado como candidato de Kamala Harris a la vicepresidencia. El secretario de Transportes de Estados Unidos podría ser el segundo nombre en la lista del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Es el favorito de las casas de apuestas según Oddschecker, que le da una cuota de 39,5. El domingo se produjo otro giro importante en las elecciones estadounidenses cuando el presidente Joe Biden se retiró de la carrera presidencial, respaldando a Harris como su candidato. Esto se produjo después de semanas de presión para que se retirara dentro del Partido Demócrata, que ahora debe elegir a su candidato antes del 7 de agosto. Si este efectivamente termina siendo Harris, ella tendrá que elegir un compañero de fórmula. Buttigieg, de South Bend, Indiana, se postuló para la nominación presidencial en 2020, antes de finalmente decidir suspender su campaña y apoyar a Biden. Pendientes también de la respuesta de Rusia, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, se abstuvo este lunes de ofrecer su ovación de la vicepresidenta Kamala Harris como posible candidata presidencial demócrata. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, el portavoz del Kremlin destacó su retórica poco amistosa al comentar una declaración anterior de Harris sobre Rusia. Decía que ha habido algunas declaraciones llenas de retórica que eran bastante hostiles hacia su país, pero que no ha registrado ninguna otra acción suya sobre las relaciones bilaterales, ni tampoco, ni con signo positivo, ni negativo. Peskov afirmó que el Kremlin está siguiendo de cerca los acontecimientos políticos en las elecciones estadounidenses, aunque no es un tema prioritario para Rusia. Pendientes también de las dudas en los demócratas, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresidenta precisamente de la Cámara de Representantes, elogió a Joe Biden este domingo por su decisión de no postularse para la reelección, aunque no ofreció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en su declaración. Decía que el presidente Joe Biden es un patriota que siempre ha priorizado a su país. Su legado de visión, valores y liderazgo le posiciona como uno de los presidentes más significativos en la historia de Estados Unidos. Todos pendientes también del expresidente Barack Obama, que designó como su número 2 y vicepresidente a Joe Biden y que trasladaba en una declaración que confía en que los líderes del Partido Demócrata crearán un proceso para que surja un candidato destacado. En una publicación en X, Obama ha señalado que Biden ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, además de un querido amigo y socio. Decía también que hoy se ha recordado una vez más que es un patriota del más alto nivel. Y mientras tanto, Donald Trump ve a Kamala Harris como más fácil debatir que Biden. El candidato presidencial republicano se ha mostrado visiblemente feliz tras el anuncio de renuncia. En su mensaje, Trump ha vuelto a recuperar el tono incisivo que había abandonado en las últimas semanas. Ha vuelto a referirse al todavía presidente como el corrupto Joe Biden y ha advertido que no era apto para postularse para presidente ni ocupar el cargo, ni ahora ni antes. Le ha acusado de haber alcanzado el despacho Oval con mentiras, fake news. Se acusaba a todo su entorno de saber que no era capaz de ser presidente. Con todo, ha advertido que ha sufrido mucho a causa de su presidencia, pero que lo van a remediar. Trump dice que el daño que ha causado y que siguen haciendo a Estados Unidos se va a revertir, que volverá a hacer a América grande otra vez. Miramos también a Alemania. Las autoridades alemanas temen una victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Han creado un grupo de crisis para evaluar los peligros para Berlín, es lo que informa Financial Times. El grupo está formado por funcionarios de la Dirección para América del Norte de la Cancillería alemana, el equipo de planificación política, la oficina del coordinador de la cooperación transatlántica y la embajada de Alemania
En Washington, según el periódico, Berlín está profundamente preocupado por la perspectiva de una victoria de Trump y el último acontecimiento en la agenda del grupo ha sido la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial. Se informa que las autoridades del país germano temen la posibilidad de la imposición en Estados Unidos de aranceles del 10% a todas las importaciones, lo que causaría un enorme daño a la economía alemana orientada a la exportación. Otro de los temores en Berlín es que Trump empiece a retirar algunas garantías de seguridad a sus aliados europeos y convierta al vector asiático en el eje central de su política exterior. Pendientes de más noticias, más actualidad, mirando también a Israel, después del ataque a Tel Aviv, el ataque también realizado el pasado sábado a los hutíes, Netanyahu volando en estos momentos hacia Washington. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, mirando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha dicho que el Estado judío seguirá siendo un aliado indispensable y fuerte de Estados Unidos, independientemente de quién salga victorioso en la próxima carrera presidencial. Netanyahu se dirige a Washington para hablar en ambas cámaras del Congreso estadounidense, en medio de la batalla que mantiene Israel con Hamás en la Franja de Gaza. Washington ha respaldado y financiado la administración de Netanyahu durante todo el conflicto, pero anteriormente ha pedido a Israel que minimice los daños a los civiles palestinos
palestinos. Decía Netanyahu que va a decir a sus amigos de ambos partidos que independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como su próximo presidente, Israel sigue siendo el aliado indispensable y fuerte de Estados Unidos en Oriente Medio. Precisamente Netanyahu, viajando a Washington, hablaba de la importancia que tiene este viaje y además apuntaba que se va a dirigir por cuarta vez ante las cámaras buscando el apoyo bipartidista. Escuchamos a Netanyahu, dice que Israel es el principal socio, el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. And a very important trip to the United States at a time when Israel is fighting on 7 fronts and where there's great political uncertainty in Washington. I will address for the 4th time both houses of Congress as the Prime Minister of Israel. I will seek to anchor the bipartisan support that is so important for Israel. And I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. I plan to see President Biden, whom I've known for over 40 years. This will be an opportunity to thank him for the things he did for Israel in the war and during his long and distinguished career in public service as Senator, as Vice President, and as President. Y precisamente las fuerzas de defensa de Israel confirmaron este lunes que los rehenes Alex Danzig y Yageb Ustad perdieron la vida mientras estaban cautivos y que el ala militar de Hamas todavía tiene sus cuerpos. El ejército israelí indicó que la decisión de determinar sus muertes se basó en información de inteligencia y fue aprobada por un comité de expertos del Ministerio de Salud en cooperación con el Ministerio de Servicios Religiosos y la Policía de Israel. Aún se desconoce cómo murieron los dos hombres, pero todas las autoridades profesionales están estudiando las posibles causas, según señala el ejército israelí. Unos 116 de los rehenes secuestrados el 7 de octubre no han sido librados. El ejército de Israel ha bombardeado esta noche varias posiciones del partido de Hezbollah en el sur del Líbano, después de haber detectado el lanzamiento de numerosos drones contra territorio israelí, una serie de acciones que se enmarcan en los continuos enfrentamientos que mantienen ambas partes a raíz del inicio del conflicto en la Franja de Gaza. En un comunicado apuntaban a que aviones de combate han atacado una posición de lanzamiento de cohetes, un puesto de observación y una infraestructura terrorista de Hezbollah en las zonas de Aita al-Shaab, al-Yam y Yarin en el sur del Líbano. Es lo que rezaba un comunicado de las FDI publicado en X. Pendientes también de Rusia, en las aguas territoriales de Irán, en el Mar Caspio se inició un ejercicio de seguridad marítima en el que participaron buques de guerra iraníes y un buque de guerra ruso. Es lo que informa este lunes el portavoz de los ejercicios, el capitán de primera clase Abbas Hassani. En las maniobras participarán tanto buques como aviones de guerra, incluidos los destructores con misiles teledirigidos Darafas, Separ y Paikan, dos helicópteros AB-212, el buque Sajid Basir de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas de élite de Irán, además del buque ruso SB-45 que ha entrado recientemente en aguas territoriales de Irán y participará en los ejercicios, en lo que apuntaba el portavoz a la agencia de noticias Tasnim. Miramos también a Europa y es que la Unión Europea ha extendido este lunes 6 meses hasta el 31 de enero de 2025 las sanciones que ha aprobado contra Rusia por el conflicto en Ucrania, que incluyen un tope al precio del petróleo ruso, medidas contra su gas natural licuado o el veto a la compra y venta de diamantes. Es lo que informa la agencia EFE. La Unión Europea extendía así las sanciones económicas que han aprobado contra Rusia desde el inicio del conflicto y las que ha adoptado posteriormente en mayor medida desde la guerra a gran escala en febrero de 2022. Entre ellas está la decisión de congelar los activos del Banco Central ruso en la Unión Europea o la de eliminar a 10 bancos rusos del sistema internacional SWIFT, dificultándoles la obtención de divisas extranjeras y la transferencia de activos al extranjero. Miramos también a la OTAN, que mantiene 500 000 de soldados en alta alerta para protegerse ante el inminente riesgo de una guerra con Rusia. Es lo que apuntaba el principal portavoz de la alianza. Dice que desde 2014 la OTAN ha experimentado la transformación más significativa en su defensa colectiva en una generación. Es lo que apuntaba la portavoz de la OTAN, Farah Dajala, a la CNN en un artículo publicado este domingo. Añadía que han puesto en marcha los planes de defensa más completos desde la Guerra Fría, con más de 500.000 tropas en alta disponibilidad en la actualidad. La OTAN está tratando
tratando de reforzar sus preparativos tanto prácticos como percibidos ante la inminente amenaza de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin y sus principales aliados ya dicen que están involucrados en un enfrentamiento directo con el occidente colectivo liderado por Estados Unidos. Algunos estados aliados están considerando reintroducir el servicio militar obligatorio, mientras que varios de los que ya practican el servicio militar obligatorio, incluidas algunas naciones fronterizas con Rusia, han estado ampliando la admisión, intensificando el entrenamiento y acumulando reservas de equipos. Mientras tanto, Rusia está considerando armar a los hutíes de Yemen con misiles antibuque avanzados, lo que advertían las agencias de inteligencia estadounidenses según The Wall Street Journal. Es probable que la medida sea una respuesta a la silenciosa autorización de Biden al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Estados Unidos en territorio ruso. El mes pasado, Middle East Eye informó que Arabia Saudita ya había convencido a Rusia de que no suministrara misiles de crucero antibuque a los hutíes. Los funcionarios de Estados Unidos ahora creen que Moscú está renovando su ofensiva para armar a los hutíes, según informaba The Journal. La Casa Blanca espera disuadir a Rusia de enviar armas utilizando a un tercer país como intermediario, según agregaba este medio, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. Precisamente Rusia dijo este domingo que envió aviones de combate para impedir que 2 bombarderos estratégicos estadounidenses cruzaran su frontera sobre el mar de Barents en el Ártico. El ejército estadounidense realiza rutinariamente vuelos sobre aguas internacionales, operaciones que, según afirma, se llevan a cabo en espacio aéreo neutral y de conformidad con el derecho internacional. Sin embargo, Moscú ha respondido a los ejercicios en los últimos meses, advirtiendo en junio que los vuelos con aviones no tripulados estadounidenses sobre el Mar Negro corrían el peligro de provocar un enfrentamiento militar directo. El Ministerio de Defensa ruso dijo que había enviado aviones de combate para interceptar un objetivo aéreo que se acercaba a la frontera estatal de la Federación Rusa. Los sistemas de defensa aérea de Rusia destruyeron 75 drones lanzados desde Ucrania, más de la mitad de ellos sobre la región de Rostov en el suroeste, es lo que apuntaba este lunes el Ministerio de Defensa. 47 drones fueron destruidos sobre Rostov, 17 sobre las aguas de los mares Negro y Azov y 8 sobre la región de Krasnodar y un solo dron sobre la región de Belgorod, Voronezh y Smolensk, es lo que apunta el Ministerio en la aplicación de mensajería de Telegram. El Kremlin ha valorado hoy positivamente las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acerca de la opción de celebrar negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Decía Peskov que esto desde luego es mejor que las declaraciones de Kiev de excluir todo contacto con la parte rusa y con el jefe del Estado ruso, Vladimir Putin. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Su opinión, por supuesto, hablar en un tono u otro de diálogo es mucho mejor que hablar de la intención de luchar hasta el último ucraniano. Sin embargo, decía que aún no pueden juzgar que detrás de estas palabras de Zelensky sobre la opción de negociaciones, qué planes específicos se están discutiendo y qué acciones en esta dirección si la conversación es seria. Considera que aquí hay que esperar a que se tomen algunas acciones concretas si es que las hay. Miramos también a Serbia. La última alerta por parte de su presidente Aleksandar Vučić decía que en la actualidad los países occidentales se preparan activamente para entrar en un conflicto directo con Rusia. Es lo que apuntaba, como decíamos, el presidente serbio. Decía que Occidente quisiera llevar a cabo la guerra a distancia a través de otros, invirtiendo dinero, pero que en este momento no está preparado para un conflicto directo con Rusia. Lo estará, decía, no lo está ahora, pero creo que lo estará. Ya se están preparando para un conflicto con Rusia y se están preparando mucho más rápido de lo que a algunas personas les gustaría en todos los sentidos. Añade que saben por los preparativos militares cómo van y que quiere decirles que se están preparando para un conflicto militar. Es lo que apuntaba Vučić al canal de televisión Pink. El presidente serbio había subrayado que a Occidente, mientras no mueran ciudadanos occidentales o solo voluntarios, no le importa cuántos ucranianos fallezcan en este conflicto. Esto, según el líder serbio, se debe a que Rusia tiene mucho petróleo, gas, fosfatos, oro y plata y todo lo que necesita. También citó ideas procedentes de los países escandinavos de que Rusia no merece tener ese territorio porque es propiedad de toda la humanidad. Hablamos también de Austria, que no enviará a instructores militares a Ucrania como parte de una posible misión de la Unión Europea. Así lo afirmaba el ministro de Asuntos Exteriores de Austria en una entrevista, respondiendo a la pregunta de si Viena apoyará la idea de formar un grupo de países de la Unión Europea para enviar conjuntamente instructores militares a Ucrania. El ministro señaló que no hay consenso sobre este tema en la asociación y que se muestra escéptico
al respecto. Precisamente decía que qué pasa si los soldados franceses o holandeses mueren en ataques rusos en Ucrania, si entonces debería invocarse el artículo 5 de la OTAN sobre asistencia militar. También se preguntaba cómo reaccionará Occidente ante esto. En cuanto a Austria, descartó en cualquier caso el envío de soldados, policías o funcionarios a Ucrania durante una guerra ofensiva, es lo que decía en una entrevista con el diario alemán Die Welt. Miramos también a China. Las tropas chinas y bielorrusas practicaron la toma de un aeropuerto durante los ejercicios conjuntos antiterroristas. En concreto es lo que escribe el periódico South China Morning Post. Según la publicación, los ejercicios tuvieron lugar cerca de la ciudad de Brest, que se encuentra a 28 kilómetros de la frontera con Ucrania y Polonia. Anunciaban que los grupos de búsqueda aérea bielorrusos y chinos trabajaron en la búsqueda del campamento base de la organización terrorista que se había identificado como objetivo. Tras su descubrimiento, aterrizaron desde helicópteros Mi-8 MTV-5, según informaba el Ministerio de Defensa bielorruso. Entre otras cosas, se practicó un operativo para tomar el control del aeropuerto, que según el escenario fue tomado por una organización terrorista. El periódico señala que estas fueron las primeras maniobras conjuntas entre ambos países. Pendientes también de Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha recomendado al presidente ucraniano y rival político Volodymyr Zelensky que someta a referéndum cualquier acuerdo de paz que pueda cerrar con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Estima que el presidente ucraniano tendría que demostrar que la mayoría de la población respaldan los términos de un acuerdo de paz que podría contemplar concesiones territoriales potencialmente amargas. El presidente se pliega a alguna o todas las exigencias del presidente ruso Vladimir Putin. Decía Klitschko que Zelensky probablemente tendrá que recurrir a un referéndum, que no cree que se puedan alcanzar acuerdos tan dolorosos e importantes por sí solo sin la legitimación popular. Ucrania cree que Rusia intentará otra ofensiva este verano antes de que las tropas ucranianas reciban el armamento occidental atrasado y los cazas F-16, aunque los analistas ven probables avances importantes en el frente, donde los rusos progresan lentamente pero con pequeñas conquistas. Ucrania ha advertido de que Rusia efectuará una ofensiva en verano que probablemente se centrará en el este después de obligar a las fuerzas ucranianas a reforzar el norte en medio de la escasez de armas. En concreto, el comandante de una unidad Terra de la tercera brigada de asalto separada dijo que los rusos podrían estar preparando un nuevo intento de romper las líneas defensivas de Ucrania. Decía que tienen cierta información de que Rusia está concentrando sus fuerzas. Es difícil decir cuándo, pero parece que habrá otro intento de avanzar. Pendientes de Ucrania, también el último mensaje de Donald Trump a Nayib Bukele, la última sugerencia por parte de los más. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ETF. Seguro que habéis escuchado estas tres letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas tres letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías.
Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, pendientes del ministro de Finanzas de Ucrania, Sergei Marchenko, ha anunciado este lunes que Kiev alcanzó un acuerdo preliminar con el Comité de Tenedores de Eurobonos para reestructurar 23.400 millones de dólares en títulos de deuda soberana emitidos en los mercados de capital internacionales. Se espera que el acuerdo libere recursos financieros cruciales para el gasto social y de defensa. En concreto, el acuerdo de reestructuración preverá la reducción de la deuda de Ucrania mediante una reducción nominal del valor de los eurobonos en un 37% en la etapa inicial, lo que reducirá el importe de la deuda en 8.700 millones de dólares. Una reducción del valor actual neto de la deuda en cerca del 60%, es lo que apunta el gobierno en el comunicado. Añade que los fondos liberados apoyarán la estabilidad macrofinanciera de Ucrania, permitiéndoles financiar las necesidades más urgentes ante el conflicto a gran escala con Rusia. Miramos también a nuevos ataques de Donald Trump contra Nayib Bukele. Dice que El Salvador envía a sus asesinos a Estados Unidos. En la frase que Donald Trump, candidato republicano, reiteraba sobre las acciones de El Salvador en materia de seguridad. Trump calificó al presidente salvadoreño como un chico joven que ha recibido gran publicidad. Dice que El Salvador es un país interesante porque conoce a su presidente, que es un chico joven que ha estado recibiendo esta gran publicidad, que sus tasas de criminalidad están muy bajas y que están entrenando a sus criminales. Es lo que remarcaba el republicano en el estado de Michigan, donde retomaba su campaña tras el atentado de hace una semana. El candidato a la presidencia de Estados Unidos desacreditó las medidas adoptadas por el gobierno de Bukele, las cuales decía han sido un instrumento de propaganda. Dice que solo con el régimen de excepción se han capturado a más de 80 presuntos pandilleros, pero que ninguno es de los líderes. Miramos también al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Compartía este lunes que la compañía planea tener robots humanoides genuinamente útiles en baja producción para uso interno para 2025, con el objetivo de una alta producción para otras compañías para 2026. El multimillonario proyectó previamente que el robot humanoide Optimus, que aún está en desarrollo, podría fabricar hasta 30.000 millones de unidades para satisfacer la demanda de tecnología, que podría funcionar como compañeros, niñeras y maestros. Más presentó el robot Optimus de segunda generación de Tesla durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái a principios de este mes. Pendientes también de China, ha sorprendido a los mercados al reducir la tasa clave de política monetaria de corto plazo y sus tasas de interés de referencia en un esfuerzo por impulsar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo. Los recortes se producen después de que el gigante asiático informara la semana pasada de datos económicos del segundo trimestre más débiles de lo esperado y sus principales líderes se reunieran para un pleno que ocurre aproximadamente cada 5 años. El país está al borde de la deflación y enfrenta una prolongada crisis inmobiliaria, un aumento de la deuda y una débil confianza de los consumidores y las empresas. La institución ha recortado inesperadamente las tasas y la tasa de recompra inversa a corto plazo a 7 días se redujo al 1,7% desde el 1,8%. Los tipos preferenciales de los préstamos a 1 año y a 5 años también se redujeron en 10 puntos básicos cada uno, hasta el 3,35 y el 3,85% respectivamente. El Banco Popular de China también reducirá los requisitos de garantía para su facilidad de préstamos a mediano plazo a partir de julio. El tipo MLF actual se sitúa en el 2,5%. Miramos también a las empresas, a las acciones de Ryanair. Cayeron casi un 13% el lunes tras la publicación de su informe de ganancias para el primer trimestre de su año fiscal 2025, que mostró una abismal diferencia del 46% entre el beneficio antes de impuestos de 662 millones de euros hace un año y el beneficio del trimestre actual, que ascendió a 360 millones de euros. La aerolínea de ultra bajo coste dijo que sus ganancias por acción diluidas se redujeron en un 46% y que el desempeño de la compañía se vio compensado por la mitad de la Semana Santa, que cayó en el cuarto trimestre, y tarifas aéreas más débiles de lo esperado en el trimestre. Además, la aerolínea también dijo que esperaba que las tarifas fueran materialmente más bajas que el verano pasado en los próximos meses de su segundo trimestre. Las acciones de la compañía cayeron cerca del 13% para venderse en el entorno de los $14,33. Precisamente ahondamos en esta cuestión, el beneficio de Ryanair, como les contábamos, cae hasta un 46%, hasta los 360 millones de euros en el primer trimestre. En concreto, revelaba este lunes que su beneficio antes de impuestos para el primer trimestre de su año fiscal ascendió a 360 millones de euros, lo que representa una caída del 46% interanual. El beneficio por acción diluido de la aerolínea irlandesa se contrajo un 46%, mientras que sus ingresos se redujeron un 1% interanual hasta los 3.630 millones de euros. El número de clientes aumentó
creciendo un 10% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 55,5 millones. La aerolínea señaló que espera un aumento del 8% en el tráfico anual de pasajeros, hasta alcanzar entre 198 y 200 millones de viajeros, suponiendo que no haya más atrasos en las entregas de Boeing. Pendientes de la actualidad, las últimas horas, también como siempre hasta ahora en este espacio, el mejor análisis, los mejores expertos, pendientes de la renuncia de Joe Biden, la postulación por parte de Kamala Harris, también la reacción por parte de Donald Trump. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.